Saludos, profes. Hoy continuamos con este tercer video sobre la normativa para la evaluación en este año lectivo 2023-2024. Hay cambios, hay que conocerlos para poder aplicarlos de forma correcta y así realizar un excelente trabajo. Si no has visto los videos anteriores, pues haz una pausa y vete a ver los videos anteriores donde analizamos estas situaciones parte por parte. Hoy vamos a hablar de la evaluación de los estudiantes en educación general básica media, superior y bachillerato. Vamos a ver, hay una nota específica que nos indica que los criterios para la evaluación de nuevas asignaturas, ¿sí?, o áreas del conocimiento, deberán considerar la pertinencia pedagógica para hacer de forma cualitativa o cuantitativa. Estas dos formas de evaluar, de forma cualitativa y cuantitativa, se van a combinar de acuerdo a las materias dentro de estos subniveles, lo que es básica media, superior y bachillerato. Tenemos la tabla acá que nos explica un poquito cómo se va a distribuir esta escala cualitativa y esta escala cuantitativa. Hablando, por ejemplo, de básica media y de básica superior, tenemos que dentro de la escala cualitativa va a estar las materias como educación cultural y artística, ECA, y educación física. Estas materias se van a calificar netamente de forma cualitativa, mientras que la escala cuantitativa van a estar materias como lengua y literatura, inglés, matemáticas, ciencias naturales y estudios sociales. Mientras que en bachillerato tenemos que la escala cualitativa va a estar constituida por ECA, educación física, lo que es bachillerato técnico, los módulos de formación, educación para la ciudadanía y filosofía. Podrían ser o deben ser calificadas de forma cualitativa. Esto hay que tener en cuenta para poder distribuir el trabajo de forma correcta, ¿no? Y en la escala cuantitativa para bachillerato tenemos lengua y literatura, inglés, matemáticas, química, biología, física, historia, emprendimiento y los módulos formativos para las figuras profesionales de bachillerato técnico, ¿no? Entonces tenemos acá la información clara de cómo se va a combinar estas diferentes escalas para poder evaluar en este próximo año lectivo. Eso hay que estar claro para evitar confusiones principalmente. También avanzando un poquito, dice acá, de la evaluación de estudiantes de básica media, superior y bachillerato, tenemos los aportes, ¿verdad? Y la evaluación sumativa. Recordemos, ¿qué son los aportes? Los aportes vienen siendo todos los insumos, el promedio de los insumos que el docente genera a lo largo de un periodo, ¿no? En este caso, recordemos que vamos a trabajar por trimestres, entonces vamos a tener 3 trimestres. En cada trimestre este docente va a generar varios insumos y todo el promedio de esos insumos son los aportes. ¿Qué aportes nosotros tenemos acá los tipos de aportes que pueden ser individuales o pueden ser grupales? Dentro de los aportes individuales, que pueden ser actividades disciplinares o interdisciplinares, pueden combinar la parte de proyectos también, tenemos las lecciones de revisión o retroalimentación orales o escritas, lecciones orales o escritas, pruebas de base estructurada, integrales, abiertas o cerradas, con preguntas abiertas o cerradas, también son válidas. Vamos a trabajar bastante la reflexión también, ¿no? Las tareas, los ejercicios en clase y los proyectos o las investigaciones. Esto de forma individual. Como esta tablita es como referencia, cabe destacar que nosotros los docentes tenemos muchísimas más herramientas para evaluar, muchas más posibilidades, hay un mar de posibilidades para poder evaluar tanto de forma individual como de forma grupal. Acá lo que nos dicen es que podríamos tener estos aportes, estos insumos como base, ¿correcto? Luego, hablando de las actividades disciplinares o interdisciplinares, aportes que podrían ser grupales, tenemos también los proyectos o investigaciones dentro de la institución educativa y como hemos recalcado también en el video anterior, es preferible y recomendable que estas investigaciones, estos proyectos se trabajen dentro de la institución. Lo mismo que las tareas, recordemos que este modelo de evaluación lo que busca es poder trabajar en un proceso continuo de evaluación, es un día a día. Entonces, en este día a día, lo más recomendable es trabajar dentro de clase, ¿sí? Los ejercicios, las tareas dentro de clase, dentro de los periodos
académicos correspondientes. Tenemos las exposiciones, que podrían ser grupales, los foros, los debates, las presentaciones artísticas o científicas, los talleres en clase, que también podríamos armar grupos ahí, el desarrollo de productos como maquetas, dioramas, presentaciones artísticas o científicas o culturales también. Entonces esto también se puede armar en grupo y, repito, todo esto lo más recomendable es que sea dentro de la institución. Son los aportes o los insumos que nosotros podríamos tener de acuerdo a las materias, ¿no? Podríamos escoger o trabajar varios de estos para poder tener las calificaciones necesarias para los chicos. Luego también vamos a tener dentro del formato de evaluación la evaluación sumativa, que consta de dos situaciones. Tenemos el proyecto integrador interdisciplinario, que no vamos a perder este año, es algo que se debe mantener, es algo que tampoco se nos hace nuevo, ya hemos trabajado los años anteriores con este modelo de evaluar esta metodología de aprendizaje basado en proyectos o en problemas, como nos indica acá. Los estudiantes dicen deben sistematizar cada fase del proyecto en un portafolio o bitácoras de avance. Esto de sistematizar es sencillo, se los explico rapidito. El proyecto usted lo tiene como un proceso, ¿no? Se sigue un paso a paso para finalizar ese proyecto teniendo como resultado un producto final. Este proceso se sistematiza a través de documentos. Entonces, cuando hablamos de sistematizar, es que vamos a plasmar el procedimiento en papel, ya sea digital o físico, para que pueda ser aplicado por cualquier persona que pueda leer este documento. Entonces, sistematizar es tener claro el proceso y poderlo plasmar dentro del papel, ¿sí? Para que pueda ser presentado al docente y en cualquier caso podría ser aplicado por cualquier persona que quiera aplicarlo. Entonces, eso es sistematizar el proyecto. Esto a través de las bitácoras o del portafolio. En la evaluación sumativa también corresponde una evaluación del periodo académico. Al final del periodo académico, al final del trimestre, tenemos una evaluación de base estructurada. Nos aclara aquí, evaluación de base estructurada, ¿sí? Es importante que tengamos claro eso porque a veces solemos confundir las evaluaciones y poder, qué sé yo, tener varias preguntas abiertas de reflexión, ¿no? Demasiados conceptos quizás, que se pueden incluir, sí, pero siempre se va a recomendar trabajar con evaluaciones de base estructurada en la evaluación del periodo académico al final de cada periodo. ¿Listo? Avanzamos. En séptimo dice, y décimo grado, esto es importante, y en tercer curso de bachillerato se aplicará una evaluación de subnivel de carácter cuantitativo, basada en el perfil de salida, lo mismo que se hace en cuarto. ¿Sí? En cuarto también se aplica este tipo de evaluación que vamos a basarlo en el perfil de salida que nos indica el currículo y la planificación que nosotros hemos dado, principalmente el currículo. Entonces, al final de séptimo, cuando llegan los chicos a séptimo, se tiene que aplicar esta evaluación cuantitativa basada en el perfil de salida. Cuando los chicos llegan a décimo, ¿sí? Y van a pasar a primero bachillerato, tenemos que aplicar esta evaluación de carácter cuantitativa basado en el perfil de salida. Sí, que será aplicada, dice, por cada docente de aula. Esto hay que verificarlo porque hablando de séptimo quizás no haya inconveniente, pero hablando de décimo grado donde son varios docentes, entonces habría que ver si se aplica por materia o es una sola evaluación. Eso habría que consultar para tener un poco más claro en cuanto a esta situación. Hablando de la cantidad de insumos, esto también es interesante, la cantidad de insumos que generan a lo largo del año lectivo por parte de los docentes, se determinará, dice, a partir de la cantidad de periodos pedagógicos. ¿Qué son los periodos pedagógicos? Son las horas de clases semanales de cada asignatura, ¿sí? Tal como se presenta en la tabla siguiente. Entonces, vamos a repetir un poquito para entender. La cantidad de insumos, ¿sí? Recuerde que los insumos son los aportes, son estas situaciones, estas actividades que nosotros vamos calificando, ¿no? Lecciones, pruebas, tareas, proyectos, todo esto son aportes, son insumos, ¿correcto? Ahora, ¿cuántos insumos podemos generar nosotros como docentes de cada asignatura? Esto va a depender de la cantidad de periodos pedagógicos que tenemos
dentro de nuestro horario semanal. ¿Cuántas horas clase tenemos? Vamos a poner un ejemplo con la tabla. Dice, la cantidad de periodos pedagógicos de 1 a 3. ¿Cuántos insumos vamos a generar? 3. Por ejemplo, educación física dentro de básica superior tiene 3 horas de clase durante la semana. Eso quiere decir que a lo largo del periodo académico, a lo largo del trimestre, vamos a tener 3 insumos en esa materia, ¿correcto? Otra materia como lengua y literatura, como matemáticas, tienen de 4 a 5 horas de clases durante la semana. Entonces, la cantidad de insumos que nosotros como docentes vamos a generar son 5. Y así con el resto de materias que pueden tener de 6 para bachillerato, que es el caso, por ejemplo, 6 o más horas de clase durante la semana, nosotros vamos a generar un total de 9 insumos en el registro de calificaciones y para poder promediar, ¿no? Para poder sacar el promedio de los aportes que vamos a generar. Entonces esto es importante porque esto nos da la pauta para poder trabajar, ¿no? Para poder asentar las calificaciones, trabajar con los chicos, dejarle claro también a los chicos cómo es que se puede trabajar de acuerdo a la materia que usted tiene. Correcto. Vamos a continuar. De las evaluaciones anticipadas, aquí vamos a pasarla rapidito, no hay muchos cambios. Yo creo que esto no tiene tanta situación. Por ejemplo, en el artículo 12 dice las evaluaciones anticipadas, la anticipación de una evaluación deberá solicitarse 15 días antes, ¿sí? Si y algún estudiante por alguna situación, por algún viaje, por alguna situación deportiva, quizás algo que tenga que cumplir el estudiante, necesita anticipar esa evaluación, se podrá, dice, solicitar 15 días antes de la fecha establecida, ¿sí? Según el calendario. La solicitud debe justificarse, ¿verdad?, ante la máxima autoridad institucional, la cual tendrá que emitir una respuesta en un plazo de 48 horas, indicando la fecha en que ese estudiante podrá realizar esa evaluación. Dice que en el caso de las evaluaciones finales se podrán anticipar hasta 30 días antes de la fecha establecida. O sea, se puede pedir una anticipación de las evaluaciones en estos subniveles. Luego de las evaluaciones atrasadas, la aplicación de las evaluaciones sumativas, dice, se realizará posterior a la justificación correspondiente. Debe haber una justificación de peso para poderle tomar una evaluación atrasada, la cual se presentará en el siguiente procedimiento. Lo primero, presenta la justificación máximo 2 días después del retorno del estudiante por cualquier situación. Se perdió la evaluación, 2 días después retornó el estudiante, debe retornar con la justificación. La emisión de la respuesta por parte de la autoridad es máximo 2 días después, ¿sí? Y la aplicación de la evaluación de acuerdo a lo que responde la autoridad es máximo también 2 días posteriores a la emisión de la respuesta. Una vez que la autoridad responde a esta justificación, máximo 2 días después, dentro de ese lapso, se debe tomar esta evaluación atrasada. En el caso de las evaluaciones finales se podrán, dice, aplicar hasta 15 días después de la fecha establecida. Tenemos ese plazo en el caso de estas evaluaciones que se aplican al final del año, para no perder. Tenemos acá las evaluaciones del aprendizaje de estudiantes con necesidades educativas específicas. Esto lo vamos a ver en el próximo video.